buenos días. Saludo a las radios que se unen a esta transmisión. Archi no Archi, saludo a los canales de televisión que voluntariamente se unen a la transmisión y a los canales regionales. Comenzamos hoy día con el informe diario sobre la pandemia por coronavirus. Evidentemente, las cifras de hoy día muestran que la mejoría continúa. Las cifras son positivas. Por ejemplo, la variación de los casos confirmados a nivel nacional es de menos 14% en los últimos 7 días y menos 35% en los últimos 14 días. Me equivoqué, menos 14% en los últimos 7 días y menos 35% en los últimos 14 días. 10 regiones muestran crecimiento negativo, menor a 0. Además de eso, la tasa de positividad de los exámenes de reacción de polimerasa en cadena, PCR, ha bajado a 18% por primera vez en mucho tiempo y es la baja promedio más importante de los últimos 7 días. Así también, la media móvil de 7 días de fallecidos reportados es de 104, la media móvil me refiero, y es la menor de los últimos 27 días. Por lo tanto, estamos obviamente continuando con la que hemos llamado leve mejoría, moderada mejoría, y quiero informar también que las medidas de desconfinamiento, por ejemplo, se deciden siempre en base a información y en base a ciertos parámetros, que son, por ejemplo, tener una ocupación del 85% de camas UCI a nivel nacional, o menos, obviamente, y en la región correspondiente eso tiene que ser así, menos de 85% de ocupación de camas a nivel de la región donde se toma esa decisión. Tener una disminución progresiva de los casos nuevos en los últimos 21 días. Que el RE, es decir, la cantidad de personas infectadas por un caso positivo, sea menor a 1. En este momento hemos logrado ese RE. Y indicadores de capacidad diagnóstica, positividad menor a 20% regional, en Aysén y Los Ríos es muy inferior al 20%, y tendencia decreciente a la positividad en las últimas 2 semanas. Por último, que la trazabilidad logre por lo menos el 60% de los casos que son contactos en seguimiento. Todas las medidas que hemos tomado se toman en base a datos, a información, a estadística, al trabajo tanto del Ministerio de Bienes Nacionales como del Ministerio de Salud. A continuación mostraremos 2 visores que se harán públicos con mucho detalle, con todo detalle, hoy día en la tarde, y que uno de ellos pertenece al Ministerio de Bienes Nacionales y el otro pertenece al Ministerio de Salud. Deseo la palabra al señor Ministro de Bienes Nacionales, señor Julio Isamit. Muy buenas tardes, muchas gracias, ministro. La verdad es que a contar del 19 de marzo se activó un grupo de trabajo frente a la emergencia, un grupo de trabajo en base al Sistema Nacional de Información Territorial que coordina el Ministerio de Bienes Nacionales y que generaron visores territoriales para la toma de decisiones por parte de las autoridades. En ese sentido, estos visores han servido de insumo para la toma de decisiones respecto a cuarentenas, cordones sanitarios o aduanas sanitarias. Y en el marco de la Mesa Social COVID-19 se acordó un trabajo colaborativo para generar un visor ciudadano que permita que toda la ciudadanía, que las familias cuenten con la mayor información posible georreferenciada a nivel nacional, regional y comunal. Ese visor tiene al día de hoy ya más de 700.000 visitas. Y dado el éxito de este visor y el interés de las familias y de los ciudadanos por contar con mayor información, lo que hemos hecho es generar un nuevo visor territorial que va a permitir que las familias conozcan la información de casos activos por kilómetro cuadrado, que vean la posibilidad de cómo se ha ido generando las mejoras en cada uno de sus cuadrantes y los casos activos a nivel local. Esto significa que las personas van a poder acceder a las páginas web del Ministerio de Bienes Nacionales, poder encontrar a nivel comunal, regional y nacional los cuadrantes con los casos activos por kilómetro cuadrado. Lo estamos viendo en pantalla ahora
cómo las personas van a poder acceder a esta información, tanto de cuadrantes como de casos activos a nivel nacional, con toda la información pública oficial que tiene el gobierno de Chile, puesta de manera georreferenciada, y esto significa que vamos a seguir poniendo la tecnología al servicio de las personas con información útil para que las familias, los alcaldes puedan tomar las mejores decisiones y medidas de cuidado, ministro. Así que esa es la contribución desde el Ministerio de Bienes Nacionales en coordinación con distintas instituciones para poner la información territorial al servicio de la ciudadanía. Muchísimas gracias, ministro, y mis felicitaciones al Ministerio de Bienes Nacionales por este esfuerzo. Tiene que ser aprovechado, como ha dicho el ministro Isamit, por los alcaldes, por el manejo territorial, y cualquier persona de cualquier parte de Chile tiene y va a tener acceso a esta información. A continuación, le cedo la palabra al representante del Ministerio de Salud, señor Felipe Zúñiga, que mostrará el segundo visor de datos respecto a la pandemia. Bueno, señor ministro, a mediados del mes de marzo se activa un equipo de gestión de información territorial compuesto por geógrafos y geógrafas que diariamente georreferencia los casos activos de la base de datos de Vigila. Este equipo también se compone principalmente en tres grandes áreas, tanto la georreferenciación de los datos, el análisis de esta información y posteriormente la representación. El objetivo de este equipo ha sido desde un principio proveer información lo más confiable, oportuna y actualizada posible a las autoridades del sector salud, con el objeto de ser un instrumento de apoyo para la toma de decisiones. Este visor que les vamos a mostrar a continuación se complementa con el anteriormente expuesto por el ministro Samit, que ofrece una mirada en tres dimensiones de la información territorial a modo de poder tener una mayor noción de en dónde y en qué sectores se encuentra más activa la enfermedad. Esto también es un avance importante en términos de poder identificar en dónde tenemos que enfocar los esfuerzos para poder trazar y aislar a la población que está inserta en el territorio. La simbología que ustedes están viendo en la pantalla representa a cuadrantes, los mismos cuadrantes por kilómetro cuadrado, representados en los sectores de límites urbanos consolidados, de color amarillo, y con color verde los casos georreferenciados en entornos rurales. La altura de cada uno de estos cuadrantes equivale a lo que es la cantidad de casos que están presentes en el territorio. Podemos visualizar la diferencia que existe entre las determinadas regiones del país, los principales centros poblados en relación a la región metropolitana, y esperamos que esta información, y como equipo esperamos que esta información sea de mucha utilidad para las organizaciones y las instituciones que son parte de los mecanismos de respuesta de la pandemia. Muchas gracias, Felipe. La verdad es que esta información, ambas páginas web que hemos mostrado, son fundamentales también para la toma de decisiones. Y como he dicho, van a quedar al alcance de cualquier persona que quiera visualizar estos números, especialmente al alcance de los alcaldes. Los agentes sanitarios tendrán una segunda opción con un código de seguridad para incluso ir a los lugares donde en cuadrantes mucho más definidos se pueda observar la acumulación de casos. Creo que esto demuestra el esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Bienes Nacionales y el Ministerio de Salud para transparentar la información, y en el segundo caso, lo que ha hecho el Ministerio de Salud asegura que estamos haciendo la trazabilidad correspondiente para ubicar aquellas regiones donde se acumulan más casos, y eso permite tomar decisiones, como por ejemplo trasladar pacientes, enviar ventiladores, reforzar la atención primaria, invertir en trazabilidad o en nuevos profesionales de la salud. Por lo tanto, toda la información que ustedes ven y a la cual pueden acceder desde su propio hogar está al alcance ahora también de la sociedad. Quiero hablar un minuto sobre la resolución sanitaria que pone en vigencia el cordón sanitario para Aysén y Los Ríos. Esta autorización sanitaria o resolución sanitaria tiene como fecha de inicio el lunes 13 para que obviamente las autoridades se organicen y se puedan tomar las medidas necesarias para el desconfinamiento de las regiones de Aysén y de Los Ríos. A continuación, le doy la palabra a subsecretario Zúñiga
los dos Zúñiga están aquí en el extremo, para que nos relate las cifras de hoy día. Buenos días, ministro. Buenas tardes. Ya. En cuanto a la situación de las últimas 24 horas por nuestra pandemia de coronavirus, se registran 3.058 casos, de los cuales 2.392 son personas sintomáticas. En cuanto a la cantidad de contagiados totales, desde el día 3 de marzo, cuando tuvimos nuestro primer caso, ya llevamos 309.274 casos, con 278.053 personas que se han recuperado. En cuanto a los fallecidos, de acuerdo a los decesos inscritos en el registro civil, durante las últimas 24 horas se registraron 99 personas, acumulando 6.781 en el país. En cuanto a la cantidad de personas que se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, estas siguen disminuyendo. En estos momentos hay 1.990 personas y de ellas 371 se encuentran en un estado crítico. En cuanto a la cantidad de ventiladores disponibles en la red integrada de COVID-19, al día de hoy registramos 425 ventiladores. Esto es una cifra que ya ha seguido subiendo hace más de 10 días. Hay que recordar que tuvimos días de 280, 320 y ahora ya estamos en 425 y eso habla muy bien sobre todo de la red integrada COVID-19 aquí en la región metropolitana, respondiendo nuevamente a un alto número de contagios tal como ya había ocurrido en Araucanía, en Punta Arenas, en Osorno, en Ñuble y ahora está respondiendo en la región metropolitana. Pero también tenemos otras regiones del país en donde estamos muy atentos a lo que está ocurriendo para poder otorgarle todas las camas que existen en el territorio disponible, que es la región de Antofagasta, desde donde ya hemos trasladado 27 personas hacia distintas regiones del país, incluso también aquí en la región metropolitana anoche, en la posta central, donde ya estamos pudiendo recibir pacientes desde otras regiones. En cuanto a la red de laboratorios, durante las últimas 24 horas, los laboratorios informaron 17.727 exámenes, acumulando 1.255.359 exámenes a nivel país. Finalmente, en cuanto a residencias sanitarias, tenemos al día de hoy 153 establecimientos con 1.029 cupos, de los cuales 5.712 se encuentran ocupados. Reiterar, y para finalizar, el número al cual las personas deben llamar para poder acceder a una residencia sanitaria, el cual es el 800-726-666. Eso es todo en cuanto a la cuenta del día de hoy, ministro. Muchas gracias, subsecretario. Pasamos a las preguntas. Buenos días. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Subsecretario Zúñiga, el centro hospitalario Huechuraba o Espacio Riesgo se decía que costaba 26 millones, luego que era más barato incluso que lo que costaba un parlamentario, pero hoy se conoce un segundo contrato que haría aumentar los costos hasta 1.600 millones incluso de pesos. Un contrato que ha sido cuestionado por la Contraloría, que dictaminó que es ilegal. Señalan desde el Servicio de Salud de Metropolitano que estos contratos se complementan, que no se incurriría en esta ilegalidad. Sin embargo, lo que dice Contraloría es que hay una cláusula que se repite en ambos contratos, que es la habilitación y mantención de la infraestructura básica, y que por eso se duplican estos costos y que además se detectó que se está realizando un sobreprecio, se está pagando más caro algunos servicios de lo que normalmente cuestan en el mercado. ¿Cómo se explica esto? Y también, ya que se conoció un segundo contrato que aumentaría los costos que se habían anunciado, ¿hay más contratos? Muchas gracias por la pregunta. Subsecretario Zúñiga responderá a esta pregunta sobre Espacio Riesgo. Quiero ser muy claro en esto. Hay un contrato en donde se establece un arriendo por un galpón, por un terreno, en donde nosotros teníamos que transformar eso, una bodega, un galpón, en un centro hospitalario. Por lo tanto, un primer contrato va al arriendo de ese galpón, de esos metros cuadrados establecidos con un precio fijo, que dimos cuenta que es de 6.000 pesos aproximadamente mensuales por metro cuadrado. Y existen otros contratos, como usted bien dice, no solamente entre el Servicio de Salud Metropolitano Norte y
el espacio riesgo, en donde se establecen servicios adicionales. ¿Para qué? Para transformar un galpón en un centro hospitalario. ¿Cuáles son esos servicios adicionales? Nosotros necesitamos en los hospitales aseo, necesitamos vigilancia, necesitamos climatización, necesitamos enfermería, necesitamos alimentación. Todos estos servicios adicionales que hacen transformar una bodega en un centro hospitalario son contratos que se hacen no solamente con el Centro Hospitalario Huechuraba, sino que también se pueden hacer con otras empresas, como es el caso de la alimentación y como es el caso de los servicios clínicos. Por eso podemos transformar una bodega en un centro hospitalario. ¿Qué es lo que nos ha permitido? Ya hay más de 500 personas que han egresado de este centro hospitalario y que hoy día se encuentran con sus familias a propósito de esta pandemia coronavirus. Nosotros crecimos fuertemente el número de camas y esta estrategia del centro hospitalario nos permitió aumentar de muy rápida forma un número de camas importantes para lo que fue este alto nivel de contagio que tuvimos en la región metropolitana y que permitió recibir pacientes de casi todas las comunas de esta región. Y esto ahora queda disponible también para poder recibir pacientes desde otras regiones que también puedan requerir de un mayor número de camas. Obviamente, Contraloría revisa cada uno de estos contratos y yo instruí al director del Servicio Metropolitano Norte que pudiese entregar toda la información y detallar todas las dudas que existan de parte de la Contraloría Regional de Santiago para poder, obviamente, esclarecer esto y que finalmente se haga una toma de razón por parte del contrato y eso permita, obviamente, pagar si corresponde. Pero quiero ser muy claro, una cosa es un contrato por un arriendo, por un espacio físico, por una bodega, y otra muy diferente es convertir esa bodega en un centro hospitalario donde se atienden a los pacientes y se salvan vidas de pacientes para que hoy día se encuentren en sus hogares. Subsecretario, entonces se descarta que la mantención básica del recinto esté duplicada, me refiero a electricidad, aire acondicionado, y le reitero, ¿hay más contratos que puedan aparecer incluso después de este segundo, aumentando costos en otros aspectos? Lo acabo de mencionar, existen otros contratos adicionales, por ejemplo, el servicio de alimentación. Nosotros le entregamos alimentación durante varias veces al día a los pacientes, tal como ocurre en un hospital. Esto es lo mismo que un hospital. Y para poder llegar a ese nivel de cuidado que es requerido para pacientes de coronavirus, nosotros necesitamos más contratos que solamente el arriendo de una bodega, de un galpón. Nosotros necesitamos contratos que especifiquen ese arriendo, pero también necesitamos contratos que transformen eso en un lugar donde se salvan vidas, donde se atienden pacientes. Muchas gracias, subsecretario Zúñiga. Recibimos la siguiente pregunta. Muy buenas tardes. Son dos preguntas. Una tiene que ver con que según una encuesta realizada por la Asociación de Municipalidades de Chile, no tienen los recursos necesarios para poder hacer una trazabilidad que sea eficiente, para tener una trazabilidad efectiva. Un 82% de los municipios lo asegura aproximadamente de esta agrupación de municipios. Y lo otro tiene que ver con una situación que se dio en el Hipódromo Chile, donde se detectó un brote de al menos 30 personas contagiadas con coronavirus y otras que todavía están esperando el resultado. ¿Van a tomar algo? Primero, por el tema de los municipios, ¿están en condiciones de decir que la plata está? Es decir, no, los municipios, no es que estén mintiendo, pero ¿tienen los recursos? Y lo otro es, ¿van a tomar medidas respecto de lo que pasó en el hipódromo? ¿Por qué seguía funcionando una actividad como esta? Bueno, muchas gracias por las preguntas. Con respecto a la encuesta que publica hoy día EMOL y que está desarrollada por AMUCH, Asociación de Municipalidades de Chile, cuyo gerente o encargado, director ejecutivo, don Andrés Chacón, da a conocer la encuesta. Agradecemos mucho que se hagan este tipo de encuestas. La encuesta abarca las fechas entre el 22 de junio y el 2 de julio de este año. Yo dije hace unos días atrás que el viernes pasado se hicieron la transferencia y se han continuado haciendo las transferencias, obviamente, para apoyar el tema de la trazabilidad. Así que espero que esos dineros estén llegando,
pero es una encuesta muy interesante porque nos permite obviamente detectar fallas que podríamos haber tenido. No solamente habla de dineros, habla de entrega de medicamentos y de alimentos. Los alimentos obviamente le corresponden fundamentalmente a los municipios y los medicamentos también le corresponde a los municipios a través obviamente también de la Cenabast. Así que agradezco esta encuesta, pero como fue terminada el 2 de julio, probablemente no alcanzaron a recibir el dinero que se entregó por coincidencia a partir del 3 de julio y se seguirá entregando. Fue un decreto que tuvimos que trabajar en conjunto con la Contraloría, a quien agradezco la rapidez con la cual se despachó, y los dineros están llegando y seguirán llegando, obviamente. Con respecto a la pregunta del Hipódromo Chile, vamos a investigar la situación. Sin embargo, hay que reconocer que se han detectado rápidamente el número de casos. No es que el Hipódromo Chile esté funcionando, lo que pasa es que en el Hipódromo Chile hay gente que tiene que cuidar justamente a los equinos, que pernoctan, se alimentan y viven ahí. Por lo tanto, me imagino que se refiere usted en su pregunta a los funcionarios que trabajan, pero nadie ha dicho que hay actividad, digamos, deportiva o carreras en ese sector. Sin embargo, nos mantendremos en contacto con los administradores del Hipódromo Chile y obviamente seguiremos haciendo detección. Esto habla justamente de que la trazabilidad se está llevando a cabo, porque si se han encontrado esta cantidad de pacientes positivos, significa que estamos tomando test de PCR en ese lugar. Si hay que tomar alguna otra medida más extrema, la tomaremos en relación al director de salud correspondiente. Muchas gracias. Hola, ministro, muy buenos días, buenas tardes ya. Ministro, lo quiero llevar a los datos, aprovechando que hoy se conversó al respecto. De hecho, analizando los datos que se han entregado durante toda esta semana, hemos visto al menos dos cosas que llaman la atención, ministro, y que tiene que ver con la cifra de recuperados. Se está incorporando, lo hemos podido ver durante toda esta semana, en esta categoría a personas que están fallecidas, confirmadas por laboratorio, con PCR confirmado. Se estarían sumando, de hecho ayer fueron 807. Esta es la diferencia entre los que actualmente informa el Ministerio de Salud, ustedes diariamente, y como le digo, los confirmados por el DEIS, sumado a los inscritos en el registro civil desde el 2 de julio. Y además se están sumando también como recuperados a los casos activos probables. Por ejemplo, ayer ustedes informaron en el reporte diario 6.518 casos activos probables. Estas dos cifras, digamos, están yendo a casos recuperados y eso, al menos al verlo, analizarlo, no es del todo preciso. No sé si nos puede comentar algo al respecto. Muchas gracias, Manuel Palomino de ADN. La verdad es que los datos con respecto a los recuperados no deberían incluir los fallecidos, obviamente, y eso quiero aclararlo de inmediato. La transparencia y la comunicación de los datos hemos ido aumentando a medida que pasa el tiempo, por eso incluimos también el reporte bisemanal de epidemiología y la incorporación, como dice usted muy bien, no solamente de casos confirmados de fallecidos, sino también de casos probables. Si hay que hacer una corrección con respecto a que se están incluyendo los fallecidos en el número de recuperados, obviamente que no lo comparto y haremos la corrección correspondiente. Hoy día hemos además avanzado en la información para que la gente pueda entrar tanto a la página web de Bienes Nacionales y del mismo Ministerio de Salud para recabar toda la información y todos los datos que quieran ser conocidos. No estamos ocultando ni vamos a ocultar, no es nuestra política ninguna cifra, y si hay alguna confusión con respecto a incluir fallecidos, obviamente que lo vamos a corregir en la medida que me permita el tiempo, o sea, dentro de la rapidez que me permita el tiempo. Muchas gracias por su pregunta. Ministro, con los casos, digo, casos activos probables, los casos activos probables, ¿también se estarían contando dentro de los recuperados? Porque hicimos el cálculo y estarían ahí. Los casos activos probables son aquellos casos que tienen PCR no notificados, según usted.
Se están informando todos los días en el informe diario. Pero No. se estarían sumando en el caso también de recuperados, en el total. ¿O eso usted lo descarta? No, esos se informan como recuperados una vez que han cumplido la cuarentena de 14 días. Mientras están en cuarentena todavía no se consideran recuperados, obviamente. Gracias. No, gracias a usted. ¿Preguntas? Sí, ministro, muy buenos días, muy buenas tardes ya a esta altura de la jornada. Preguntarle con respecto a la situación de, al comienzo de todo el proceso de la pandemia en nuestro país, se acusaba al gobierno, a las autoridades del momento, que había falta de comunicación. Para eso entonces se instauró la mesa COVID y también la mesa social COVID. Sin embargo, tras el anuncio del plan estratégico de desconfinamiento, desde el Colegio Médico han reiterado las críticas a la falta de comunicación, que esto no se conocía y que esto no se había informado en ninguna de las dos instancias. ¿Qué se puede responder a ese cuestionamiento en particular? Y una segunda pregunta tiene que ver con el anuncio que hizo el alcalde de Recoleta, el alcalde Jadwe, con respecto a el ingreso de un medicamento ruso denominado Avifavir. ¿Qué información médica tienen ustedes como Ministerio de Salud sobre este medicamento y si tiene ya alguna autorización como para poder ingresar al país ese medicamento? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Con respecto al desconfinamiento, hoy día en un diario de circulación nacional aclaro varias de esas dudas. Desconfinamiento es una etapa que solo se puede aplicar en los lugares donde no hay cuarentena. Yo creo que ahí ha habido una confusión de parte de algunas personas que son entrevistadas. En los lugares donde no hay cuarentena, nosotros obviamente hemos implementado un plan de desconfinamiento que tiene varias etapas. En este momento, y está publicado también hoy día en el mismo diario, las etapas. En este momento, la subsecretaria de Salud Pública, doctora Paula Daza, está justamente en la mesa social COVID-19 dando a conocer este plan de desconfinamiento. Ahora, cuando la autoridad sanitaria toma una medida como esta, que es una medida muy inicial, muy paso a paso, con mucha responsabilidad, con mucha humildad, obviamente que si hay más gente que quiere tomar conocimiento de estas medidas, las corregiremos esa metodología en lo sucesivo. Creo que los intendentes, los alcaldes, los seremis, a veces los parlamentarios también, tienen que ser informados al igual que los gremios, no solamente el Colegio Médico. Por lo tanto, esta medida de desconfinamiento, que es una medida que permite tratar paso a paso, permitir que levantemos Chile, obviamente que queremos en la próxima oportunidad comunicarla con más antelación y a la mayor cantidad de personas. Con respecto al medicamento que usted me cita, que es un medicamento ruso, tenemos conocimiento de aquello. El Ministerio de Salud, a través de su unidad de estudios, ya hizo la revisión sistemática del medicamento. En la literatura hay solo 2 revisiones sistemáticas y hay un estudio primario experimental. Todos los medicamentos en Chile que quieran ser entregados, usados, vendidos o donados tienen que tener una autorización del ISP, como lo hemos dicho, se lo hemos dicho al alcalde Jadwe y él lo ha entendido muy bien. Y además, en el caso de los medicamentos nuevos para el ataque del coronavirus, nosotros también le pedimos siempre la opinión al grupo de expertos en pandemia del Ministerio de Salud. Pero el doctor Juvenal Ríos, que es el revisor de las publicaciones en el Ministerio de Salud, me hace llegar esa información. Hay solo 2 revisiones sistemáticas a nivel mundial y hay un estudio primario que hay que analizarlo con calma sobre los efectos de este medicamento. Sí, estamos analizando obviamente estos documentos. Ministro, pero ¿basta con solo esos 2 documentos o 2 estudios para poder determinar el ingreso de un medicamento? Porque se lo pregunto porque hubo también intención de aplicar hidroxicloroquina, por ejemplo, y ya vimos todas las reacciones que hubo y la situación que ocurrió justamente con esa decisión también.
Bueno, por eso le decía que además de esta revisión que hace el Ministerio, además de la opinión del grupo de expertos, aquí la institucionalidad funciona en base al ISP. El Instituto de Salud Pública es el que autoriza el ingreso, comercialización, venta o donación de medicamentos. Hola, ministro, ¿cómo está? Hace pocos momentos hubo este consejo de gabinete, reunión de gabinete para limar asperezas en la relación entre el gobierno y Chile Vamos. Usted como ministro de Salud, ¿qué le parece estas relaciones que se están generando al interior del gobierno? Y así también, ¿usted cree que esto está desviando el foco de lo importante que es preocuparse de esta pandemia? No me puedo pronunciar acerca de esa reunión a la cual ni don Julio Isamit, que también es ministro, y el que habla, no hemos asistido. Yo creo que corresponde, obviamente, al Ejecutivo o al ministro del Interior responder a esa pregunta. De ninguna manera esto va a permitir cambiar la visión o cambiar la importancia que tiene el manejo de la pandemia. Para el presidente de la República, en este momento, es muy importante el manejo de la pandemia. Todos los días nos reunimos con él. Sin embargo, quiero decir algo. El trabajo debe ser, de la pandemia me refiero, debe ser interministerial. Y con un tono de mucha humildad y de responsabilidad, yo llamo una vez más a la unión. Iremos paso a paso construyendo confianzas, paso a paso estableciendo cadenas de confianza y paso a paso pensando que debemos levantar al país. Paso a paso levantemos Chile. Y obviamente que con respecto a la pandemia me estoy refiriendo, vamos a requerir del compromiso de todos los ministerios, porque no solamente el Ministerio de Salud tiene que ver con este problema. El Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transporte, Bienes Nacionales, el Ministerio de Ambiente, incluso Turismo por las residencias sanitarias. En fin, queremos incorporar en una nueva mirada nacional, por orden del presidente de la República y bajo su directriz, a todos los ministerios para que todos colaboremos en conjunto. Y hasta el momento tenemos mejorías. Y obviamente que como país estamos muy orgullosos de esa mejoría que está mostrando la evolución de la pandemia. ¿Gracias a qué? Gracias al trabajo de los funcionarios de la salud, gracias al trabajo de la población que ha logrado entender. Aún tenemos regiones que tienen números rojos y hay que reconocerlo, como lo dijo el Colegio Médico también, y hay regiones que tienen muy buenos números. Nosotros miramos todas las regiones, todas en conjunto, y en base a eso se toman las resoluciones que hemos tomado, y en base a los datos que hoy día hemos mostrado, porque ya estaban, pero los quisimos transparentar, se toman esas decisiones. No creo que se esté desviando la atención de ninguna manera. Pero en ese caso las rencillas aportan a lo que es importante, que es este año preocuparse de la pandemia, más allá de las diferencias políticas e ideológicas que existen acá en el gobierno. Por sobre cualquier tipo de diferencias, creo que debemos estar unidos, no solamente dentro del gobierno, sino que también con la oposición en el manejo de esta pandemia para derrotar al virus. ¿Pensando en qué? En la salud de nuestros compatriotas, en el bienestar de nuestros compatriotas y en el progreso de la patria, porque debemos, obviamente, trabajar por aquellos, por los más pobres, por los más humildes y en ese caso, por los más necesitados y en ese caso, obviamente que nosotros estamos por la unidad, por trabajar en conjunto, paso a paso, levantemos Chile. Muchas gracias.